Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es de Jesús, ¿no? ¿Os suena? Bienaventurados, dichosos, felices, plenos, satisfechos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el resumen de la predicación de hoy. Me puedo ir o puedo desarrollarlo, pero vamos, poco puedo añadir. Esta bienaventuranza de Jesús también es seguida tiempo más tarde por Pablo, por el apóstol Pablo, que en su... No por Pablo, ¿cómo va a ser por Pablo? ¿Quién escribió a los Hebreos? La carta a los Hebreos. ¿Quién sabe, no? No sabemos. Podríamos hacer una votación, pero... Claro, yo aquí he dado por hecho que era Pablo, pero luego viendo que es de Hebreos, no... Quien escribiera Hebreos dijo, en Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si estudiamos esta frase, vemos que sin la cual se refiere a la santidad, no a la paz, no a ambas. Se refiere a la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Y Jesús había dicho, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. He de reconocer que he estado durante unas cuantas semanas bastante obsesionado con la luna delantera de mi coche, porque no estaba limpia del todo nunca. He hecho lo indecible para que pudiera estar limpia. Le daba lo que llamo con mi mujer y mis hijos el manguerazo al coche en la gasolinera, intentaba limpiarlo lo mejor posible y yo creía que estaba limpia la luna del coche. Pero cuando me montaba, si era un día soleado como el de hoy, cuando la luz me daba frontalmente en el coche, empezaba a ver zonas de la luna delantera ¡ay! Que no estaban limpias del todo. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? Y entonces le daba al fusfus, ¿no? de la luna. Le daba al agua, pasaba digo, ya está, ya tiene que estar. Ahí, cuando le volví a dar la luz, que no está bien del todo. Hasta que ya un día, sentado en el coche, a punto de arrojar la toalla, pensando qué he hecho yo para merecer esta luna delantera, me dio por hacer así con el dedo desde dentro y dije, anda, si está sucio por dentro, no por fuera. Tampoco sé por qué estaba sucio por dentro, no sé, pero estaba sucio por dentro. Pasabas así el dedo y te dabas cuenta de que el dedo dejaba a su paso un reguerito. Y entonces lo limpié, claro. No con Cristasol, y aquí ya, esto es ya fuera de la predicación, esto ya es un consejo. No con Cristasol, ¿eh? Mi mujer dice que es mejor con agua y... ¿qué? Vinagre. Amoníaco también. Aquí hay diferentes escuelas, la escuela del vinagre, la escuela del amoníaco. Pero bueno, mi mujer es más de la escuela del amoníaco. Agua con amoníaco y se quedó perfecto. Perfecto. Lo podías poner ya mirando al sol, de lado, para atrás, para adelante, mirarlo con lupa, que ahí no había ni una mota de polvo ni de suciedad. Y es que el cristal me impedía ver con claridad. Me impedía ver con claridad. Cuando el tiempo estaba nublado, cuando ya era por la tarde, cuando ya era por la noche, realmente no se percibía esa suciedad que había en mi luna delantera. Pero cuando el sol le daba de frente, entonces ya sí que no había forma de ocultar la suciedad. Me impedía ver con claridad lo que había delante de mí. Y creo que eso es lo que pasa sé que es lo que pasa con el pecado. El pecado nos impide ver con claridad a nuestro Señor, a Dios. Eso es lo que ocurre con el pecado.
que nos impide ver de forma clara a Dios. Y por eso Jesús decía, bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen el corazón limpio, la luna delantera de su coche limpia, porque ellos verán a Dios. Ahí sí la tienes sucia, lo verás a medias. Y podrás escaquearte, podrás ocultarlo cuando la luz no le da muy de frente, pero hay cuando Dios ilumina tu vida. Hay cuando te pones delante de la claridad de Dios y entonces salen a la luz todos aquellos trocitos de la ventana que no has limpiado bien. Y esto ocurre también con los ventanales de nuestro salón, ¿a que sí? Creemos que está limpio hasta que viene un día de sol y sentados en el sofá miramos y decimos, madre mía, hay que darle un toque a esto, ¿no? Ahora, de noche, pues no. Pero cuando vienen invitados a la hora de comer y ves que el invitado está mirando así a través del ventanal, dices, madre mía, cómo tengo las ventanas. Y ya empiezas a decir, el jardinero, no veas cómo... No veas el jardinero como me pone las ventanas. Primera de Juan 3, del 1 al 10. No es una lectura fácil, De entender sí, de aceptar igual no. Primera de Juan 3, del 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Habla de la segunda venida, ¿no? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo el rato está haciendo comparaciones de nosotros con Jesús. Así como Él es puro, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él es Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No sería un pasaje que yo leería a una persona a la que le quiero mostrar un Dios de amor, compasivo, misericordioso, el Dios de los Teletubbies, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no es un Dios de amor, compasivo y misericordioso? Claro que lo es. Pero este texto también está en la Biblia. Pero si queréis una versión más light, Juan tiene una versión más light también, un poco antes. Si vamos a primera de Juan 1, del 5 al 10, no sé si es más light, pero así como más bonito. Mirad lo que dice. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay dos polos en el mundo cristiano y ninguno de los dos tiene sentido. Uno es aquellas iglesias o aquellos predicadores que no hacen más que predicar del pecado y no hacen más que predicar del mensaje de la condenación y del pecado y de la muerte y de la destrucción, y entonces te vas de la iglesia diciendo, madre mía, no vuelvo, ¿no? Pero es que hay otras iglesias y otros predicadores que hacen lo contrario.
Presentan a un Dios como un Dios universalista, que ama a todo el mundo, que no le importa nada lo que haga la gente, porque al final, como es amor, pues no importa lo que hagamos, porque al final nos quiere a todos. Al final, algunos dicen, no todos llegaremos a ser salvos, porque bueno, como un Dios de amor y misericordia va a castigar a los pecadores. Al final se acabará echando atrás, ¿no? Pues quien predica tanto una cosa como la otra es que no ha leído la Biblia entera, o al menos no la ha interpretado de una forma equilibrada. Y vivimos en un mundo polarizado y parece que tenemos que elegir: yo soy de este o yo soy de este otro, yo soy de la izquierda, yo de la derecha, yo del 1, yo del 0, yo del rojo, yo del no sé cuál es el contrario, pero el que sea. Blanco y negro, sí, claro. Pues no. La Biblia, la palabra de Dios, hay que tomarla como un todo, ¿verdad? Y si no la interpretamos como un todo, pues estamos siendo ventajistas, estamos siendo sesgados, yo de aquí, yo de acá, ¿no? Yo de Apolos, tú del otro. Pues claro que hay que predicar sobre el pecado, porque el pecado está aquí las 24 horas del día en nuestro mundo, 24/7. Y el que diga que no peca, ¿qué dice la Biblia? Que es mentiroso, ¿eh? El pecado nos acecha. ¿Y qué es el pecado? La suciedad de nuestra ventana, eso es el pecado. La suciedad de nuestra ventana, que nos impide ver con claridad a Dios. Ese es el pecado, lo que nos aparta de la presencia perfecta y nítida en 4K de Dios. Y al final alguno acaba viendo a Dios como antiguamente el Canal Plus cuando no lo tenías pagado y se veía fatal. Y algunos ven a Dios así, muy mal. O como yo veo la tele si me quito las gafas. Pero para ver a Dios en 4K, en alta definición, no basta con tener una tele muy grande, sino que hace falta tener las gafas muy limpias y la tele muy limpia también. Tengo una tele muy grande en alta definición, pero hace 3 años que no la limpio. No estoy aprovechando la pasta que me he gastado en la tele. Pero bueno, entendiendo al ser humano, yo algunas veces me intento poner en el lugar del ser humano, ¿no? Y veros como sois, seres humanos. Y verme a mí también como un ser humano. Y digo, claro, es que el mundo en el que vivimos no lo pone fácil, ¿eh? Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando la gente habla del pecado, la gente, como si me fastidia lo de la gente y ahora lo digo yo. Cuando alguien habla sobre el pecado, ya tiramos a mirar para arriba a los jóvenes. Pecadores, vámonos de arriba, estáis podridos. Si fuerais como los de abajo, madre mía. Arriba no hay quien respire, abajo se respira una santidad. Se respira un no sé qué. Pero es verdad que la sociedad en la que vivimos no nos lo pone fácil, ¿eh? Todos hemos ido alguna vez, o no, pero bueno, sabéis a lo que me refiero: a un campamento cristiano, a un congreso cristiano, hemos estado de vacaciones con familias de la iglesia, hemos estado unos días. Si estamos demasiado, tampoco vale el ejemplo. Pero si estamos así 3-4 días que no da tiempo ni a discutir, es como estar en el cielo, ¿eh? Cualquiera peca ahí. Es que no se te pasa por la cabeza. Es que estás como en el cielo. Es que todo es perfecto. Estás cantando alabanzas, estás rodeado de gente que cree lo mismo que tú, en un ambiente alucinante, en un entorno, estás como en una burbuja, ¿no? Y dices, madre mía, si siempre fuera así, esto es como estar en el cielo. Pero claro, luego volvemos a la realidad y la realidad es más complicada. Es más complicada. El mundo en que vivimos no lo pone fácil, pero ¿encontramos algún sitio en la Biblia en el que diga que ser cristiano es fácil? Si lo encontramos, ya he acabado mi predicación. Pero no hay ningún sitio en la Biblia en el que diga que ser cristiano es fácil. Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Y en determinadas circunstancias, cuanto más cristianos somos, ¿entendéis a lo que me refiero con ser más cristianos? Es decir, cuanto más mostramos a los demás a Jesús, cuanto más parecidos somos a Jesús en nuestro contexto, más difícil resulta la vida. No siempre, pero muchas veces sí. Y en el trabajo, algunos habréis tenido la circunstancia en la que sabíais que la cosa sería bastante más fácil si hicierais determinadas cosas que sabéis que no debéis hacer.
Y con vuestras relaciones y amistad sabéis que las mantendríais con más facilidad, o al menos seríais mejores recibidos si hicierais determinadas cosas que sabemos que a Jesús no le agradan. Es decir, ser cristiano no siempre nos abre las puertas. No, pero ser cristiano me abrió las puertas para trabajar en la iglesia. Hombre, claro, sí, eso sí. Para trabajar en la iglesia, ser cristiano ayuda. Pero para el resto de cosas, no tanto, ¿verdad? Algunos dicen, no, sí, porque es que mi jefe valora mucho mi honestidad. Gloria a Dios, es verdad. Pues qué suerte tienes del jefe que te ha tocado. Porque hay jefes que valoran la honestidad hasta que te piden que no hagas factura y entonces les dices que no te acuerdas que soy honesto y que tú lo valoras mucho, y te dice, no, pero ahora no lo quería valorar tanto. Podías no ser tan honesto ahora un rato, luego ya vuelves a ser honesto. Cuando me tengas que decir cuánto hemos ganado. Ahí sé honesto, pero para la factura no seas tanto, ¿no? Ahora, no podemos culpar al mundo de nuestra ceguera espiritual. No podemos culpar a la sociedad en la que vivimos de lo ciegos que estamos. Porque el cristal tiene dos caras. Podemos culpar al mundo de la suciedad que hay por fuera. Yo esta semana he viajado y cuando iba en el coche, pues fue un viaje de 4 horas, y cuando llegué a Madrid, miré el coche y por toda la parte de delante estaba sucísimo. Lo que es el morro del coche, los retrovisores, ¿no? Y la luna delantera. Porque la mayor parte del tiempo fui hacia adelante en lugar de marcha atrás. Entonces, claro, todos los mosquitos, los pobres, habían finalizado sus días en la parte frontal de mi coche. Ahora, si yo soy un guarro y durante el viaje voy comiendo palomitas y las voy tirando así, y entonces bebo Coca-Cola y no quiero más Coca-Cola y la echo así en el asiento del copiloto y tal, no puedo echar la culpa a los mosquitos de la suciedad que hay dentro de mi coche. Entendemos la idea, ¿no? ¿Qué pasa con la cara interna de nuestro cristal? ¿Hace cuánto tiempo que no la limpiamos? Ahora, claro, yo podría decir esto o irme, y entonces os iríais diciendo no vuelvo, claro, normal, no vuelvo. Vienes a echarme la bronca de lo sucio que tengo el cristal. Ya para eso ya hay otros que me echan la bronca, ¿no? Pero si vemos el mensaje del Evangelio de una forma íntegra, integral, global, y volvemos a leer lo que hemos leído en 1 de Juan 1, ¿recordáis lo que dice el versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 3 versículos después, en 1 de Juan 2:1 dice, mira, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, así como, imaginaos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo ha leído antes Gloria en Isaías. Ya varios cientos de años antes de Jesús se hablaba de alguien que pagaría nuestra culpa. Ya se hablaba de alguien que sería una persona sin atractivo. Este fue Jesús, no es el Jesús de las pelis. Es un Jesús al que no quería nadie, ni sus discípulos cuando estaba ahí crucificado. No le quiso nadie al final de sus días. Y murió por nuestros pecados. Cientos de años antes ya se hablaba de la necesidad de alguien que limpiara nuestro cristal por dentro. Porque nosotros solos no podemos, hombre. No por lo difícil que es este mundo, aunque fuera fácil. Porque volvemos a ese congreso cristiano, a ese campamento, a esas vacaciones con familias de la iglesia. Dale 3 días más. Dale 3 días más a esas vacaciones. Dale un par de días más a ese congreso.
Verás cómo empiezan a salir también cosas de nuestro viejo hombre por mucha burbuja en la que estemos. ¿O acaso no hay pecado en los monasterios de clausura? ¿O acaso no hay pecado en la iglesia? En la burbuja espiritual no hay pecado, claro que lo hay. Porque el cristal tiene dos caras, la de fuera y la de dentro. ¿Y quién cuida de la cara de dentro? Lo que algunos llaman examen de conciencia. ¿Quién para y piensa? Está bien. Basta ya de darle al fusfus y al limpiaparabrisas. Voy a tocar por dentro del cristal a ver cuánta suciedad hay. Y claro, ¿dónde es más urgente quitar la suciedad? Enfrente, ¿no? Aquí. Hago así con el trapo, pum, 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 venga, ya. Ahora, paro en un semáforo. Tengo que girar a la derecha en un cruce. Tengo que mirar para allá. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Tenía que haber limpiado el cristal entero, no solo mi parte. ¿Qué partes de nuestro cristal hace tanto tiempo que no tocamos? Y cada vez van ganando más suciedad. Sería bueno que cada uno lo pensáramos, yo lo pienso conmigo. Y el ejemplo este de la ventana, que es un ejemplo real que me pasó, me hizo pensar en esto. Y por eso cuando Manuel me pidió predicar, pues prediqué sobre lo que estaba viviendo. Lo que estaba viviendo era un examen de conciencia mío. De dejar de echar la culpa a los mosquitos y pensar en la suciedad que hay por dentro de mi ventana. Claro, si tomamos esto literalmente, si tomamos de forma literal, Primera de Juan 3, fijaos lo que dice, A ver. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tomamos esto de forma literal, no hemos nacido de Dios ninguno, ¿no? Ahora, claro, yo te pregunto, ¿tú practicas deporte? Y me dices, sí, el año pasado hice una vez una clase de aeróbic. Hombre, una cosa es hacer aeróbic un día y otra es practicar deporte, ¿no? Con regularidad. Yo hago aeróbic. O zumba, que está más de moda. Eso es practicar el pecado. Claro que todos pecamos, pero ¿hay algún pecado recurrente en nuestra vida? ¿Hay alguna cosa que incluso ya hemos llegado a tirar la toalla? Y mira que no miro solo para arriba, No miro solo para arriba. ¿Hay alguna zona del cristal interior que hace tiempo que no tocamos? Mira, puede llegar a, si ha pasado tiempo suficiente, y esto lo digo sabiendo a lo que me refiero, si ha pasado tiempo suficiente, puede ser que incluso pensemos que eso es imposible limpiarlo. Puede que lo pensemos, es que esto no es para mí, es que yo sé que este de al lado sí lo puede tener limpio, yo imposible. A los 4 días ya está otra vez. No puedo, que no puedo, que es que no puedo, que es superior a mí, que no puedo. O tal vez pienses que limpiarlo cuesta. Porque quitar la suciedad cuesta. Y cuanto más sucio, más cuesta. Después del viaje que hice, ayer fuimos a la gasolinera de ahí, ¿no? De la rotonda esta de aquí, ¿no? De la del Campo de las Naciones, a darle el manguerazo. Y claro, los 2 euros que le suelo echar, uno para el jabón y otro para el agua, ¿no? Pues soy un poco rata. Intento ir lo más rápido que pueda, que me dé un tiempo a dar una vuelta con la del jabón y otra con la del agua. Digo que lo del rodillo no porque me raya el coche, no, el rodillo no porque cuesta 4 euros en vez de 2, pero no, yo digo que es porque me raya el coche. Entonces, intenté ir muy rápido, pero claro, había tanta suciedad que me gasté ya el primer euro con solo el jabón y me quedaba la mitad del coche. Porque limpiar la suciedad cuesta y cuanta más suciedad hay, más cuesta. Hay veces que con 1 euro y un mangueracito no se limpia el coche, hace falta más. Y eso cuesta. Porque claro, a medida que tu coche está más limpio, tu bolsillo está más vacío, ¿no? A no ser que vivas en un chalet y tengas manguera. Pero bueno, también el agua cuesta, Además, quitar la suciedad requiere constancia. Yo ayer limpié el coche, pero si no lo vuelvo a limpiar, el domingo que viene o dentro de 2 domingos venís y me decís, Dani, ¿qué pasó con esa limpieza que le hiciste al coche? Mira cómo está. Ya estoy viendo la brasa que me vais a dar con mi coche en los próximos semanas. No lo voy a traer, voy a venir en metro a la iglesia. Requiere constancia.
requiere limpiarlo con regularidad. Requiere que yo examine mi vida de forma regular. No que un día me pegue un palizón, que eso es lo que solemos hacer en casa los sábados por la mañana, limpieza, zafarrancho de limpieza en casa, acabas reventado, que dices, ¿por qué no habré ido más poco a poco durante la semana? ¿Qué me costaba esta taza ponerla ahí? Esta así de que luego el sábado, es que llega el sábado y quiero que llegue el lunes ya, ¿no? Requiere constancia. A veces me ayuda mi mujer y entonces ya es más fácil, pero requiere constancia. Constancia. Y requiere cuidado. Porque igual tienes que dejar de comer jumpers dentro del coche. Igual tienes que dejar de comerte un bocata cuando vas conduciendo y como hacen algunos puretas, y algunos están aquí, tienen prohibido comer dentro del coche. ¿Por qué? ¿Porque se corta la digestión? No, porque se ensucia. Entonces, si quieres comer, paramos, te comes lo que te quieras comer fuera y luego ya entramos. Y te sacudes bien, como decía mi abuela, te sacudes bien antes de entrar, que me dejas el coche hecho polvo. Claro. Igual tenemos que pensar qué hábitos tengo en mi vida que me están ensuciando tanto por dentro. Claro, porque luego entro y digo, madre mía, ¿cómo está esto? Y te dicen, oye, que te has metido una bolsa de gusanitos hace media hora. Y claro, hacer así no elimina, no se desintegran los gusanitos, se caen abajo. Te los quitas del pecho, pero te los pones al pantalón y luego del pantalón al suelo. Pero en el suelo están, no se evaporan. Los gusanitos que no te comes se quedan en algún lado, ¿no? O el pie de tu hijo detrás del asiento del conductor, ¿no? Ahí el pie. Bueno, una de dos. O no tengo ningún cuidado con mi vida y entonces los sábados por la mañana zafarrancho de limpieza, lo cual me va a llevar primero a una doble vida, la vida del lunes a sábado y la vida de los domingos por la mañana en la que me meto una limpieza brutal en mi corazón, y segundo, no tiene efecto, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene venir delante del Señor cuando sé que voy a estar la próxima semana haciendo lo que me dé la gana otra vez? Señor, pero te prometo que el domingo que viene, si hace falta, lo paso por el rulo ese. En el programa extra, 7 euros, aunque me raye el coche. Ahora, si intentamos poner cuidado en nuestra vida, ¿y sabéis por qué es importante esto del pecado? Y yo creo, y ahora sí miro para arriba, creo que en mi generación y en las generaciones siguientes estamos demasiado acostumbrados a un mensaje del Evangelio edulcorado. Y hemos perdido el respeto al pecado. No odiamos el pecado. No odiamos el pecado. ¿Sabéis por qué Juan es tan duro cuando habla del pecado? ¿Sabéis por qué? Porque Juan estaba delante, a pocos metros de la cruz en la que moría Jesús, cuidando de María, la madre de Jesús. Este Juan que escribe es el Juan al que Jesús le dijo, cuida de mi madre. Es el Juan que vio cómo una madre se quedaba sin hijo y cómo un hijo sufría lo indecible en una cruz. Entonces Juan sabe cuál es la consecuencia del pecado. Juan sabe que al pecado no hay que torearlo, del pecado hay que salir huyendo. Y creo que algunos creyentes nos hemos vuelto expertos toreros con el pecado. Expertos toreros. Y como los buenos toreros, eres mejor torero cuanto más cerca estás del toro, ¿no? Claro, decir, no, pega la cintura bien al cuerno ahí, ¿no? Fíjate, le ha pasado a medio centímetro. Corta la oreja, el rabo, todo, porque es que es un valiente. Yo hace tiempo aprendí que con el pecado no quiero ser valiente. No quiero ser valiente. Y quizá haga falta llevarse unas cuantas cornadas para darse cuenta de que al toro cuanto más lejos mejor, ¿no? Pero fijaos, el mensaje de esperanza, y es con el que quiero dejaros. Cuando miremos la suciedad de nuestro cristal, cuando examinemos nuestra vida,
Quizá ya lo hemos hecho 100 veces, ¿eh? Esa mota de polvo lleva 10 años en nuestro cristal. Y no sale ni con aguarrás. Con vinagre sí, claro. Fijaos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque si no tuviéramos a Jesús como abogado, cuando nos pusiéramos delante del juez, culpable, pena de muerte, ni siquiera cadena perpetua revisable, prisión permanente revisable, ni revisable, pena de muerte. Pero tenemos a Jesús como abogado, que nos presenta delante del Padre de otra forma, de otra manera. Y podemos ponernos a los pies de Jesús y decirle, perdónanos por nuestros pecados. Y quizá el pecado haya sido ir marcha atrás en el coche, haber dado la espalda al Señor durante demasiado tiempo. Quizá tú piensas, yo no mataba a nadie, no me acuerdo la última vez que me he emborrachado, háztelo mirar porque igual fue anoche y por eso no te acuerdas. No he hecho nada muy grave, pero es verdad que llevo tiempo sin hacerle mucho caso al Señor, es decir, dándole la espalda. Sea como fuere, volvamos al Señor. Y ese mensaje que empezó predicando Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que luego tomó Jesús y volvió a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No podemos transformarlos en un mensaje que diga, tranquilos, Dios os ama. Que sí que nos ama. Y por eso podemos arrepentirnos, porque Él nos perdona. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepintámonos porque Jesús sufrió mucho para pagar por nuestros pecados. Y da igual si la mota de polvo es muy pequeña o es muy grande en nuestra ventana. Jesús puede limpiarla. No necesita ni cristasol, ni aguarrás, ni nada. Puede limpiarla y empezar de nuevo. Y como Carglass, dejas tu luna y te ponen una nueva. Totalmente. Una luna nueva, con la que poder mirar cara a cara al Señor y ser bienaventurado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón limpio. Y tenerlo limpio significa limpio de suciedad. Y la suciedad mía no es la misma que la de mi compañero, mi vecino, mi amigo, mi madre, mi padre. Mi suciedad es la mía. Y es la que hay por fuera, pero también la que hay por dentro. Ayúdame, Señor, a hacer examen de conciencia. Ayúdanos a odiar el pecado de tal manera que huyamos de él. No queremos ser valientes con las cosas que nos separan de ti. Queremos ser valientes diciendo no a lo que sabemos que nos oculta la perfección de tu belleza, Señor. Que nos aleja de una vida plena en la que podemos mirarte en alta definición. Perdónanos, Señor, cuando vivimos vidas tan mediocres que nos conformamos con ver las cosas borrosas. Cuando hemos tirado la toalla y ya hemos renunciado a llegar a lo que tú tienes para nosotros y nos conformamos con llegar, a la mitad o a 2/3. Ayúdanos, Señor, a decirnos, a ser valientes ahora sí, a renunciar a las cosas que nos dan satisfacción inmediata, pero que nos abocan a un sufrimiento a medio y a largo plazo, por saber que no estamos haciendo las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia ti, a no rendirnos nunca porque tenemos al Espíritu Santo que nos da fuerza, que nos convence de nuestro pecado, y porque tenemos a ti, Jesús, a Jesús como abogado, que nos puede presentar delante de ti, Padre, totalmente renovados y limpios. Y podemos llamarte Padre y tú nos llamas hijos y puedas decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Que podamos verte cara a cara, Señor, y sentirnos dichosos por ello. En el nombre de Jesús, amén.